En los lavabos y sanitarios podemos encontrar infinidad de minerales dependiendo de su composición. Hoy nos centraremos en los lavados de cerámica y de piedra. En cuanto a la composición más común de los lavabos, encontraríamos la cerámica, formada a partir de arcilla y otros minerales como los feldespatos o el sílice. Entonces, el uso de la cerámica ha sido uno de los avances más importantes de la historia de la humanidad. Se data su uso a partir del Neolítico en distintas partes del mundo, cuando los seres humanos dejaron de llevar un estilo de vida nómada y empezaron a asentarse y vivir de la agricultura. Entonces se usaban distintos tipos de arcilla, bien para almacenar alimento y agua, también para crear recipientes e incluso en rituales religiosos. Con el tiempo evolucionó, formando parte del arte en civilizaciones antiguas como por ejemplo la griega o la romana, con diseños cada vez más elaborados para la fabricación, por ejemplo, de jarrones y esculturas, entre otros. Con el tiempo, además de para el arte, la cerámica empezó a cobrar relevancia y se extendió por todo el mundo a través de la ruta de la seda durante la Edad Media, teniendo un impacto significativo en ámbitos como la economía. Hoy en día es un elemento fundamental en la industria de la construcción y está presente en la mayoría de nuestros hogares, no solo en este ámbito de la construcción, sino también en el arte. Una vez visto la evolución de la cerámica en esta línea temporal, nos preguntamos cómo es el proceso desde que se mezclan los minerales hasta obtener, por ejemplo, el lavamanos de nuestro baño. Entonces, para ello, primero necesitamos conocer las materias primas que se utilizan para su formación. Como hemos mencionado antes, la materia prima esencial en la cerámica es la arcilla. Las arcillas en general son partículas de unos 0,004 milímetros de tamaño, a partir de las cuales se forman las rocas sedimentarias detríticas como las lutitas. Otros minerales que se suelen usar para la formación de la cerámica serían los feldespatos, que serían unos tectosilicatos presentes en las rocas ígneas y metamórficas que se utilizan como fundente, es decir, ayudan a la temperatura de fusión de la arcilla para que se reduzca y a mejorar la plasticidad de la mezcla. También tendríamos el sílice, que se utiliza como fundente y ayuda a controlar la contracción y expansión térmica de la cerámica, durante el proceso de cocción sobre todo. Luego estarían los óxidos metálicos, que se utilizan para darle color a la cerámica, a este pigmento. Los óxidos metálicos más famosos serían de cobre, de hierro, de manganeso y de cobalto. Y se utilizan para dar pigmento a la mezcla. Y como componente esencial también tendríamos el agua, que es necesaria para formar esta pasta de arcilla y controlar la plasticidad de la mezcla, ya que la arcilla es un material poroso que absorbe el agua con facilidad, lo que hace que se convierta en esta masa fácilmente moldeable. Una vez identificadas las materias primas, se procede a la preparación de las mismas. La preparación se da tanto por la purificación de las arcillas para eliminar impurezas, como por la reducción del tamaño de las partículas, bien mediante trituración, por ejemplo, o mediante el proceso de la molienda. Una vez llevado a cabo la reducción de las partículas, se da el mezclado posterior de los distintos minerales con el agua. De esta forma formamos esta pasta moldeable que mencionamos anteriormente. En esta fase, además de reducir los materiales obtenidos de la naturaleza, se puede hacer reciclado de piezas defectuosas o rotas que no se hayan cosido, haciendo esta práctica mucho más sostenible. Una vez llevado a cabo el proceso de la preparación de las materias primas, se le da forma a la pieza, lo que se denomina el proceso de conformado. Y una vez dada la forma, se va a proceder al secado de la pieza. En el secado se elimina el agua de la pieza antes de ser sometido a altas temperaturas. Normalmente en esta etapa se da un proceso de contracción, ya que la eliminación del agua hará que disminuya el volumen de la pieza. Tras el secado hay dos posibilidades. Se puede realizar la cocción directamente o bien un proceso denominado engobe, en el que se aplica una capa para homogeneizar la superficie sobre la que se aplica el esmaltado y la decoración antes de la etapa de cocción. Este esmalte, formado por minerales como sílice, el feldespato,
la alúmina, que es un óxido de aluminio que se extrae principalmente de la bauxita, y óxidos metálicos para agregar color, entre otros. Sirve sobre todo para sellar la porosidad de la cerámica, haciéndola impermeable, que en este caso sería resistente al agua y las manchas, también mejorando su dureza y su resistencia, además de aportar este brillo característico de los lavabos y sanitarios. Con respecto a la resistencia, sería a la abrasión, es decir, pues a las corrosiones que se pueden dar en el baño, también al impacto y a ciertos productos químicos. Entonces, durante la etapa de la cocción se da lugar a un tratamiento térmico de la pureza y se logra la dureza y resistencia del producto final mediante la eliminación de agua y cristalización de los materiales. Esta etapa se lleva a cabo a unos 900 a 1400 grados centígrados. Por último, tras la cocción, se da lugar al acabado, que puede ser, por ejemplo, el proceso de pulido de las piezas. Entonces, aquí tenemos el proceso completo sobre la formación de cerámica a partir de materias primas. Además de la cerámica en términos generales, una forma específica de la cerámica de la que se componen algunos sanitarios es la porcelana. Una de las materias primas utilizadas para su formación es el caolín, que es un mineral también conocido como arcilla china, de silicato de aluminio hidratado. Su color blanco hace que sea utilizado como pigmento y para dar plasticidad a la mezcla debido a su alto punto de fusión. Esta mezcla se cuece a temperaturas más altas que la cerámica, por lo que suele ser un producto más duro y más resistente al calor, además de tener colores más claros que la cerámica debido a los pigmentos naturales de cada uno. Así, dentro de la cerámica podemos conocer materiales como la porcelana, característicos de nuestro entorno. Luego, por otro lado, otro componente para la construcción de baños y sanitarios es la piedra. Desde la antigüedad, la piedra natural ha sido un material primordial en la arquitectura, estando presente, por ejemplo, en las famosas termas romanas que han perdurado al paso del tiempo. Sin embargo, el coste es mucho más elevado que el de la cerámica para su construcción, extracción, fabricación, y se suele asociar a ambientes elegantes de forma estética. Aún así, son materiales muy duraderos y resistentes, lo que alarga su vida útil. Las más comunes serían el mármol, que es una roca metamórfica formada a partir del metamorfismo de calcitas y dolomitas, el travertino, que es una roca sedimentaria química, el granito, que es una roca ígnea plutónica ácida formada por cuarzo, feldespatos, plagioclasas y micas, la cuarcita, una roca metamórfica formada a partir de areniscas ricas en cuarzo, y la caliza, como roca sedimentaria compuesta en su mayoría por calcita. En este vídeo hemos podido aprender acerca de dos materiales utilizados para la construcción de lavabos y sanitarios, llegando a la conclusión sobre lo indispensables que son los minerales en nuestro modo de vida. Muchas gracias por ver el vídeo, esperamos que les haya gustado y a seguir aprendiendo.